Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 24. Punto de vista Beru. No fue tan difícil encontrar a Wolfram de nuevo. Me aseguré de no perderlo mucho de vista. También fue bastante fácil darse cuenta de a dónde se dirigía. Un centro de investigación al azar en algún lugar de Musutazu. Estoy bastante seguro de que se supone que es algún tipo de centro de pruebas para una agencia de héroes. Ahora que lo pienso, esta es la agencia de Olmig, o al menos parte de ella. Bueno, ¿a quién le importa? Seguro que no le importará que destroce un poco este lugar. Wolfram y los villanos que llevó consigo ya están en el edificio, se dirigen hacia el sótano de la instalación. Puedo imaginarme qué es lo que quieren conseguir, no es que tenga idea de qué es, pero solo hay una o dos cosas más protegidas que cualquier otra cosa. Una gran caja fuerte, con el interior hecho de algún tipo de metal resistente. Dentro se encuentran el traje de Olmig, y un dispositivo de aspecto extraño. Está colocado sobre una cabeza metálica, se parece mucho a una araña, patas metálicas enganchadas a la cabeza y la cara del maniquí. Decidí simplemente teletransportarme a esa habitación, y también teletransportarme a una silla para sentarme mientras esperaba que Wolfram y los demás vinieran a saludarme. Narración POF. Wolfram recorrió las instalaciones con la preocupación grabada en la mente. Sin embargo, no lo dejó traslucir en su rostro. Avanzó con paso seguro, frente a sus subordinados. Los villanos deberían seguir frenando a los héroes, pero ¿por qué está tan tranquilo este lugar? ¿Por qué han disminuido las explosiones en su mayor parte? Wolfram tenía muchas preguntas en la cabeza. Ya era bastante desconcertante que no hubiera nadie custodiando el dispositivo que intentaba robar. El dispositivo era una tecnología de última generación creada por el investigador más destacado del momento, David Shield. Era un objeto de importancia indescriptible, por lo que simplemente no tenía mucho sentido que estuviera desprotegido. Bueno, al menos no estaba vigilado por guardias humanos. Muchos robots intentaron detener a Wolfram y su grupo. Pero la peculiaridad de Wolfram los hizo inútiles. Chicos. Creo que nuestro premio está ahí adelante. Wolfram giró la cabeza y dijo esas palabras con una gran sonrisa. Cualquier cosa que lo inquietara parecía olvidarse mientras pensaba en lo que le esperaba por delante. Con esto, podré enfrentarme a cualquiera, escapar del país ya no será un problema. Ni siquiera ese estúpido bicho podrá detenerme. Su gran sonrisa continuó extendiéndose en su rostro mientras abría la puerta de la caja fuerte. El hecho de que estuviera hecha de metal la hacía más una formalidad para el villano. Dentro no había exactamente alguien que él esperaba. ¿Qué? Pudo ver a un hombre sentado en una silla. Vestía un traje de combate familiar y una máscara de gas de aspecto familiar. Wolfram parpadeó un poco antes de reconocer por fin a la persona que tenía delante. Tragó saliva y dio un paso atrás. Esperaba que te hundieras con la comisión, pero supongo que era demasiado esperar, dijo Wolfram apretando los dientes. La persona que tenía frente a él no era otra que el villano gigante que él, junto con muchos héroes importantes, había intentado derrotar hacía unos años. ¡Qué optimista eres!, dijo el gigante cambiaformas con tono alegre. Beru sintió la necesidad de revelarle a Wolfram su verdadera identidad. Además, hacía tiempo que el villano gigante no hacía nada. No me importa pelear contigo, pero te aseguro que no te tenemos miedo. Wolfram no solo traía a pusilánimes. Sus subordinados eran villanos bastante poderosos con peculiaridades útiles. ¿Quiénes somos?, preguntó Beru mientras inclinaba la cabeza. Los ojos de Wolfram se abrieron mientras se giraba con una velocidad inhumana, solo para notar que no había absolutamente nadie detrás de él. Estaban allí justo antes de que abriera esta puerta. Tragó saliva un poco mientras su cabeza se volvía hacia su enemigo actual. Beru todavía estaba sentado en su silla, una silla de oficina negra, grande y cómoda, sin duda prestada de algún lugar dentro de las instalaciones. Todavía te recuerdo bien, también recuerdo que eras una rata. Beru se levantó y se acercó lentamente a Wolfram. El villano, sorprendentemente, se mantuvo firme. Con un gruñido, el villano enmascarado tomó rápidamente el control de toda la habitación. Las paredes, el suelo y el techo eran de metal, así que este era el entorno perfecto para que Wolfram usara sus poderes. Beru fue rápidamente encerrado en un ataúd de metal, mientras Wolfram hacía todo lo posible por asfixiar a su adversario. Wolfram también hacía todo lo posible por dominar el temor que se acumulaba en su mente. Se negaba a reconocerlo, se negaba a ver la situación tal como era. ¿No puedes hablar en serio, Wolfram?, escuchó la voz de Beru proveniente del interior del capullo de metal que había creado.
Al instante, Wolfram usó su don para empujarse hacia un lado mientras un puño gigante llegó directo a su lugar anterior. El bloqueo de metal de Beru no hizo nada para detener el puño, se abrió un enorme agujero en él y no hubo resistencia. ¿De verdad creías que podrías hacer algo contra mí? Cuando un pequeño ejército de héroes profesionales ni siquiera pudo conmigo. Las palabras de Beru resonaron en la pequeña habitación mientras su puño gigante cubría la única salida al mundo exterior. Mi objetivo no eras tú, dijo Wolfram mientras Beru notaba que el villano había acercado el dispositivo hacia él usando unos zarcillos metálicos. Justo cuando sus dedos estaban a punto de rozar el extraño dispositivo, la visión de Wolfram se oscureció cuando un puño gigante lo estrelló contra la pared de la caja fuerte. El villano demostró una resistencia impresionante al salir del agujero que Beru había creado con su puño. Wolfram se quitó la máscara, que estaba doblada hasta quedar irreconocible, y miró a Beru con odio. ¿Por qué tienes que pararte frente a mí ahora mismo? Estaba tan cerca. Para entonces, el villano estaba seguro de que escapar no era una opción, no en su estado actual. Oh, por favor, no eres más que una rata. Me pusiste en una situación de mierda antes, eso es más que suficiente para justificar que me interponga entre tú y tu felicidad. Beru dejó clara su postura. Siempre había sido vengativo. Dejar ir a Wolfram simplemente no estaba en su naturaleza. Aunque, tal vez aplastarlo cuando piensa que es invencible sería más satisfactorio, Beru estaba decidido a dejar que Wolfram pusiera sus manos en el dispositivo, solo para aplastarlo contra una pared que estaba a su lado. No, romper las cosas de Toshi no sería muy amable de mi parte. Ya destrocé su casa. Al final, decidió no hacerlo. Mientras Beru pensaba, Wolfram ya había comenzado a moverse hacia el dispositivo, solo para recibir una patada en la cabeza justo antes de que pudiera tocarlo. Esto no es divertido, Wolfie. Lucha más, dijo Beru mientras cruzaba los brazos y pateaba a Wolfram unas cuantas veces más. La paliza continuó durante unos minutos, Beru aplastaba a Wolfram cada vez que el villano intentaba alcanzar el dispositivo. La pared se llenó de grietas mientras Wolfram se desplomaba, ensangrentado y golpeado, con apenas energía suficiente para mover un dedo. Bueno, eso es todo, dijo Beru mientras daba una última patada. Esta vez, todo el edificio se sacudió un poco cuando la cabeza de Wolfram fue aplastada contra la pared detrás de él. No voy a limpiar toda esta mierda. Beru tomó su forma real mientras comenzaba a caminar fuera de las instalaciones. Los villanos que acompañaban a Wolfram estaban clavados a una de las paredes de las instalaciones. Todos estaban inconscientes, ya que Beru no sentía la necesidad de dedicarle mucho tiempo a villanos al azar. Rápidamente regresó a su punto de observación anterior y se dio cuenta de que la situación estaba prácticamente resuelta. Los héroes ya habían llegado, los villanos apenas tenían energía, y los que se levantaron fueron reprimidos. Tanto que muchos decidieron no levantarse. Buen trabajo a todos. Beru voló sobre sus antiguos alumnos mientras aplaudía un poco. Sus alas permanecieron suspendidas en el aire sin hacer ruido. Que te jodan. Bakugo fue el único que expresó sus frustraciones en voz alta, el resto simplemente le sonrió torpemente a Beru. Veo que todo está casi terminado. Me encargué de los villanos que intentaron escapar. Las palabras de Beru lograron hacer que algunos de ellos se sintieran un poco menos frustrados, al menos no hizo nada durante todo el tiempo que estuvieron peleando. Beru, qué bueno verte aquí, dijo Izuku con una sonrisa. Decidió agradecer en silencio que Beru les diera a todos la oportunidad de brillar. Beru se había asegurado de que no hubiera civiles presentes después de todo, Izuku le estaba agradecido por ese aspecto. Shiri y Beru miró a su alrededor, las peleas ya estaban terminando. Los 5 villanos estaban prácticamente abatidos. El villano de aspecto imponente fue el último en caer. Una lluvia de puñetazos en la cara logró el objetivo. El villano hipster fue quemado fuera de su capullo por Shoto, luego se enredó en enredaderas y se estrelló contra el asfalto. El resto fue solucionado antes de que Beru regresara. Me perdí un poco el clímax, ¿no? Beru solo pudo pensar para sí mismo con amargura mientras se encogía de hombros al final. Al menos fue divertido. Bueno, volvamos a asuntos más urgentes. Al final, bostezó y abrió un portal para sí mismo. En fin, me voy. Han luchado bien. Me hubiera encantado verlos a todos desde el principio, pero supongo que no estaba destinado a ser. Al menos todo salió bien. Todos están a salvo y los villanos perdieron, dijo Mina, levantando la nariz. Habría sido bueno si un desastre así se pudiera prevenir, dijo Tokoyami mientras su sombra oscura se reía y aplastaba a unos cuantos villanos más que intentaban levantarse. Sí, Beru agitó la mano con desdén mientras entraba a su portal.
El día había terminado, pero no para Beru, ahora tenía que volver a casa y ser regañado por Nemuri por jugar demasiado. Punto de vista Beru. Nemuri, afortunadamente, no me regañó por mucho tiempo, en realidad se habría enojado conmigo si alguien hubiera resultado herido, además de los villanos. Hice bien en teletransportar a todos los civiles al comienzo de esa pelea, de lo contrario, estaría durmiendo en el sofá durante al menos una semana. Al final, el público no tuvo nada negativo que decir sobre la situación ni sobre mí en particular. Estaban demasiado absortos en alabar a todos los jóvenes héroes que participaron en el evento. A los veteranos como yo nos dejan de lado en situaciones como estas. A nadie se le ocurrió mencionar que detuve a Wolfram, aunque supongo que a nadie más que a mí le importaba. Y él apenas me importaba, solo por venganza, así que su existencia es bastante triste ahora que lo pienso. No es que importara mucho antes. Los únicos que se preocupaban por mí entonces eran criminales y escoria. Al menos hay mucha gente que se preocupa por mí en esta vida. Para bien o para mal, tengo mucha suerte de vivir como vivo. Actualmente, mis tiempos de diversión han terminado, frente a mí se encuentra el resultado de mis luchas. Yori, si esto no fan. Prefiero no pensar en eso ahora mismo, Beru, esta es nuestra mejor opción ahora mismo. Yori ni siquiera me dejó terminar la frase. En este momento, estamos en el proceso de probar la nueva combinación de peculiaridades que podría ayudar a recuperar mentalmente el Nomeus. No fue tan difícil para Don encontrar el paradero de Hiran. Hiran dirige el tipo de negocio que necesita para ser conocido dentro del inframundo. Actualmente, Don tiene casi todo el mundo en sus manos, por lo que encontrar un corredor no es tan difícil para él. Nadie se atrevería a cuestionar por qué Don buscó un corredor al azar, por lo que no necesita esconderse en absoluto. Don incluso fue personalmente a conseguir el don de Hiran. Le quitó, bueno, algunos mechones de pelo. Yo procedí a copiar el don con mi poder original, y Yori hizo una copia artificial. Actualmente, estamos iniciando pruebas con una versión supercargada de Mu-10 en un gnomo ya humanizado. Mejorando Mu-10 con numerosas peculiaridades de mejora y esperando lo mejor. One for All también está en algún lugar allí, pero no ha acumulado mucha energía en este momento, por lo que no es tan efectivo como el original. Actualmente esperamos que la combinación de peculiaridades no entre en conflicto con el suero de rebobinado que consumió para llevarlo a una forma más humana. Bueno, sinceramente, no debería desentonar en absoluto. En realidad, le estamos dando una peculiaridad, no intentando imponerle otra. El sujeto es simplemente un joven normal, exactamente de la misma edad que Izuku y el resto. Parece que All for One, o tal vez Kyudai, tenían algún tipo de fijación con los jóvenes objetivos, supongo que era más fácil lavarles el cerebro. Yori me hizo una señal para que procediera con la prueba mientras se preparaba para monitorear los signos vitales de esta desafortunada víctima. La actividad cerebral está actualmente cerca de cero, comencemos con la prueba, dijo Yori mientras caminaba hacia adelante y colocaba mi palma sobre la cabeza de la víctima. Una luz tenue salió de mi palma al tocar la cabeza del hombre. Parecía conectarnos por alguna extraña razón. La actividad cerebral está en su punto máximo, sigue así. Apenas podía oír la voz de Yori por la emoción, cuando noté que el niño frente a mí brilló en sus ojos por una fracción de segundo. Esto podría realmente dar algunos resultados positivos por una vez. Narración en POV. Yori observó con deleite cómo el cerebro del gnomo finalmente mostraba signos de funcionar correctamente. Tanto él como Beru habían esperado que no sucediera nada especial al principio, la peculiaridad de Hiran no surtía efecto instantáneamente y aquel en quien se usaba generalmente también quedaba inconsciente durante unos minutos. Pero esta vez el efecto pareció ser instantáneo, ya que el joven frente a Beru pareció ganar una oleada de energía. Su cuerpo comenzó a temblar en la silla mientras Beru rápidamente retrajo su brazo y saltó hacia atrás. Beru no quería asustar al joven con su apariencia, no era exactamente el tipo de cosas que uno debería ver al despertar de un coma. El ex gnomo abrió los ojos, Beru y Yori pudieron ver claramente el miedo en ellos cuando Beru tomó acción y cambió su forma a una más humana. ¿De dónde estoy?, preguntó el ex gnomo con un tono extraño. Yori comentó que parecía casi infantil. Pero Beru no se quedó de brazos cruzados observando la situación. Por su euforía y emoción, avanzó y puso su mano sobre el hombro del joven. «Estás a salvo ahora», dijo con una gran sonrisa mientras desataba al joven de los diversos aparatos que monitoreaban sus signos vitales entre otras cosas. «Recuerdo haber estado en un almacén, recuerdo», el joven parecía claramente asustado y claramente inmaduro mentalmente. Beru y Yori inmediatamente dedujeron que el gnomo había sido revertido hasta un punto en el que aún tenía recuerdos.
Lo que significa que ahora tenía la mente y los recuerdos de un niño y el cuerpo de un joven. No te preocupes, niña, un hombre malvado te secuestró en aquel entonces, pero te rescatamos. Yori tampoco era una máquina despiadada. Beru pudo ver cómo se le hinchaban las venas de la cabeza al científico. Yori estaba considerando actualmente revivir artificialmente a Kyuda y el Forwan, solo para matarlos brutalmente de nuevo. El ex Nomu se echó a llorar. Beru y Yori se miraron. No hacía falta decir nada, lo habían logrado. Pero sabían que sin duda se necesitaban más pruebas, sabían que los efectos de Mudier podrían desaparecer. Debían estar preparados para cualquier situación. Beru le dio una palmadita en la espalda al ex Nomu. Está bien, ya nadie puede hacerte daño. Beru estaba mucho más enojado de lo que esperaba. Sabía que All for One era despreciable, pero al ver cuán gravemente el villano había afectado a tantos niños. Luego, Yori y Beru se pusieron a trabajar, contactando a las autoridades correspondientes y asegurándose de curar también al resto de los Nomus. Todos los Nomus curados terminan con el pelo blanco. Yori asumió que era debido al estrés y al trauma psicológico. Los Nomus curados debían permanecer bajo vigilancia, pero no en un laboratorio almizclado. El gobierno les proporcionaría alojamiento y cuidados adecuados. Beru finalmente llegó a quien más le importaba. Punto de vista Beru. Incluso ahora, el tiempo que pasé con ese niño en el orfanato no es más que un recuerdo. Unos pocos años de felicidad en una época por lo demás de mierda de mi vida. Él fue, y sigue siendo, el primer amigo que hice en este mundo. Uno de los primeros en aceptarme sin importar mi apariencia. Souma no era más que un niño inocente cuando todo esto empezó, no merecía la mano que el destino le había dado. Lamento lo que pasó ese día. Si hubiera estado más acostumbrado a mis poderes, quizá habría podido robarle las peculiaridades a All for One y matarlo. Pero en ese momento apenas entendía la situación. Es un pensamiento estúpido, incluso si hubiera logrado robarle sus poderes en ese entonces, probablemente me habría matado. Era mucho más fuerte en aquel entonces, y de todas formas no habría tenido ni idea de cómo usar sus dones. Si hubiera podido robárselos, solo habría conseguido una copia vacía de su don original. Pasé mucho tiempo culpándome por el destino de estos niños cuando estaban experimentando conmigo. Sé que fue una tontería culparme por esto, pero no pude evitarlo. Los niños siempre han sido y serán un punto débil para mí. Solo ahora puedo darle un cierre a todo este lío. Como cualquier historia de venganza, matar a All for One me pareció vacío. Como si solo estuviera cumpliendo con mi deber, eliminando a un hombre que ya había pasado su fecha de caducidad, aferrándose a su vida por un hilo. Al curar y ayudar al Nomus, finalmente podré resolver este asunto. Dejarlo todo atrás y concentrarme por completo en mi vida actual. Souma, ese pequeño mocoso, me pregunto cómo se verá cuando crezca. No hay razón para posponer lo inevitable, las cosas finalmente están mejorando. ¿Estás listo? Preguntó Yori mientras observaba y documentaba el estado del cuerpo de Souma antes de usar Mudier. Souma vestía una bata de hospital común y corriente. La mirada vacía en sus ojos no le confería un aspecto más saludable. Estaba delgado, sus mejillas hundidas, el pelo blanco y la piel pálida le daban el aspecto de un paciente con albinismo. Como siempre lo seré, dije mientras extendía lentamente mi palma hacia la cabeza de Souma. El mismo brillo apagado apareció en mi palma al tocar su cabeza. Pasó un rato mientras Yori me informaba sobre la actividad cerebral de Souma. Ocurrió lo mismo, el cuerpo de Souma empezó a temblar mientras sus ojos parecieron cobrar vida. Retiré mi mano, pero no me molesté en esconderme ni en volverme humano como lo hice con los demás. Souma primero miró a su alrededor con confusión y miedo, luego me miró. Pude ver la alegría infantil en ellos mientras me mostraba una sonrisa que dejaba ver sus dientes. Beru. Su grito me impactó un poco. Saltó de la silla y se estrelló contra mi torso. Es bueno verte, chico. Eso fue básicamente todo lo que pude decir. Después de tanto tiempo, por fin me siento un poco, en paz. Supongo que esa es la palabra. También puedo ver a Yori sonriendo por el rabillo del ojo. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que eres tan grande? Preguntó Souma finalmente mientras se apartaba de mí. Madre mía. Hay muchas explicaciones que dar. Pero al menos parece sano. Eso es lo que más importa. Punto de vista Beru. Tomará un tiempo para que todos los Nomus se integren nuevamente a la sociedad, pero el solo hecho de que tal cosa esté a nuestro alcance ya es más que suficiente, dijo Yori mientras llenaba aún más papeleo sobre su trabajo e investigación de los Nomus. El gobierno está bastante satisfecho con el hecho de que los Nomus fueron curados y planean hacer público el asunto. La existencia de Nomus ya no era un secreto para nadie.
De hecho, ha sido tema de interés para muchas comunidades de todo el mundo. Aunque solo es un problema en Japón, el conocimiento de la existencia de monstruos creados artificialmente con múltiples peculiaridades resulta entrañable para casi todo el mundo. Ni siquiera me voy a molestar en mencionar los múltiples gobiernos de todo el mundo que querían obtener un Nomu para investigación. Al fin y al cabo, son armas peligrosas. Bueno, Japón logró frenar cualquier filtración de información. Principalmente porque el propio gobierno no tiene mucha influencia en el asunto. Yori es la persona principal que toma decisiones en este asunto, y el hecho de que todavía tengamos el apoyo del primer ministro ciertamente también ayuda. Esto va a ser una muy buena publicidad para Japón. Podrán presumir de curar a estas almas desafortunadas por un tiempo. Como si hubieran hecho algo, mi presidente hizo más trabajo que la mayoría de los funcionarios que hacen alarde de esto como resultado del esfuerzo de la nación. Eres tan duro como siempre, aunque no es que estés equivocado ni nada. Yori puso los ojos en blanco mientras yo me encogía de hombros. La solución del Nomus es un logro del que podemos estar orgullosos, independientemente de a quien quiera atribuírselo el gobierno. Bueno, todavía mencionan que Yori fue quien lo hizo, con mi ayuda. Pero, al parecer, siempre actuamos bajo órdenes y con financiación del gobierno. Me habría enojado mucho si me importara el reconocimiento público. Me importa más el regreso de Souma. Bueno, le está costando acostumbrarse a cómo es su cuerpo ahora, las peculiaridades de los gnomos también son inexistentes ahora. Entonces, son niños, todos con peculiaridades relativamente decentes, lo suficientemente decentes como para hacer que All for One los quiera, atrapados en los cuerpos de hombres y mujeres jóvenes sin peculiaridades. Son sus propios cuerpos, pero ninguno de ellos sabe realmente cómo reaccionar al hecho de envejecer repentinamente casi 2 décadas. Afortunadamente, aunque fueron inútiles para solucionar el problema, al menos el gobierno se apresuró a empezar a movilizarse y a crear planes adecuados para educarlos e integrarlos a la sociedad. Las cosas están mejorando, No puedo evitar sentirme optimista al ver cómo se han estado desarrollando las cosas últimamente. Eso parece. Yori se subió las gafas mientras dejaba escapar un suspiro cansado. Shota y Mip también se han alegrado mucho de saber que hemos curado a los Nomus. Me siento un poco triste por no poder hacer mucho para ayudar a su amigo. Kurohiri todavía se mantiene firme, pero a menudo se aleja de su personalidad de sirviente leal y habla con Shota y Mig libremente. Al parecer, sus recuerdos con ellos son muy confusos, pero están regresando lentamente. Esto también significa que el método que usamos para curar a los otros Nomus es inútil para Kurohiri. Restablecer sus recuerdos también es mucho más difícil, ya que nunca ha estado en muerte cerebral. Antes, simplemente devolvía a los Nomus a como estaban antes de que se les volviera locos, no tenía que imponer ningún tipo de límite, siempre me detenía cuando la actividad cerebral volvía a la normalidad. Intentar borrar los recuerdos de Kurohiri con precisión sería imposible ya que en realidad nunca estuvo muerto cerebralmente. Probablemente sería más seguro para Kurohiri seguir como hasta ahora. No hay razón para empezar a probar otros métodos cuando el actual funciona perfectamente, aunque un poco lento. Ojalá cada uno de nuestros proyectos pudiera terminar con una resolución tan feliz. Maldito Yori y su punto de vista realista sobre el mundo. No necesita recordarme que apenas hemos avanzado en nuestros planes para evitar que se produzca una singularidad de Kirk. Todavía estamos esperando que Don termine de apoderarse del mundo entero para que podamos tener más influencia en la difusión de nuestra cura. Las cosas serían mucho más rápidas si simplemente lo anunciáramos al mundo. Para ser justos, siempre estuve en contra de esta idea, pero en este punto, empieza a aparecer cada vez más nuestra única opción realista. Simplemente no podemos distribuirlo por todas partes. El desastre más reciente en Egipto habla por sí solo realmente. Es probable que haya muchos más en todo el mundo, quizá no todos en la escala del de Egipto, pero siguen siendo igual de peligrosos. Yori tampoco dijo nada. Supongo que puede justificar, en cierta medida, por qué cambié mi postura sobre este tema. Ya no podemos permitirnos mantener esto en secreto, o mejor dicho, simplemente no podemos. Yori encendió su computadora un momento. Creo que ya estás al tanto de esto, pero la gente se ha ido dando cuenta. En su pantalla, con toda claridad, hay algunos artículos que relatan historias de cómo los partos en todo el mundo han llevado al desastre. Cómo el número de muertes aumenta día a día. Nemur y ya me ha mostrado estos incidentes que surgen en todas partes del mundo. Afortunadamente, ninguno es tan peligroso como el primero. Sin embargo, el hecho de que no sean tan peligrosos no significa mucho, en el momento en que aparece la combinación correcta de peculiaridades.
En este punto, una combinación de peculiaridades aparentemente aleatorias puede resultar devastadora. Podría significar el fin del mundo. ¿Por qué los adolescentes tienen que tener hijos tan pronto? Preguntó Yori a nadie en particular mientras se frotaba el puente de la nariz. En realidad, todo este desastre se debe en parte a la superpoblación y a las altas tasas de embarazo adolescente en los países menos desarrollados. Básicamente, están mezclando sus genes más rápido y creando peculiaridades más fuertes a un ritmo más aterrador de lo que pensábamos. Lo sé, ¿verdad? Quiero decir, ninguno de los dos tiene hijos, dije con un tono frustrado. Yo ya tengo 50 y tantos. Tú apenas tienes 20 y tantos, Yori me miró con la mirada perdida. Si tan solo supieras, amigo, si tan solo supieras. Realmente no tengo ganas de decirle a todo el mundo que también tengo 50 y tantos años. Así que me encogí de hombros ante el comentario de Yori sobre mi aparente juventud. No hay razón para complicar las cosas, el hombre ya tiene bastante con lo suyo. Bueno, quizás debería tener un hijo propio. Nemuri no se está haciendo más joven, yo tampoco, no dejes que te oiga decir eso, te lo digo como amiga y por tu propia seguridad. Yori me miró con los ojos entrecerrados. No soy tonto. Pero ya tiene 30 y tantos. No hay razón para esperar mucho más. Probablemente también debería buscar un anillo. Tal vez deberías pensarlo antes de pensar en tener un hijo. Ahora que lo pienso, quizás sea mejor esperar un poco más. Realmente no puedo pensar en nada bueno que pueda resultar de tener más de ustedes en este mundo. Ay, bueno, siempre ha sido muy cruel con los insultos. Esto habría sido demasiado si lo hubiera dicho sin una sonrisa de oreja a oreja. ¿Quieres reiniciar nuestro entrenamiento en la isla? Esto siempre lo calla. A veces lo llevo a la isla para asegurarme de que no se haya oxidado. Para mí es una buena excusa para desahogarme contra un individuo relativamente poderoso, para él, sin embargo, es solo una invitación a recibir una paliza. Sí, funciona de maravilla. De todos modos voy a ver a Nemuri de verdad. Ahora pensaremos más en hacer pública la legitimidad de la singularidad del Kirk en nuestra próxima reunión. Así terminó mi encuentro con Yori. ¿Y yo? Bueno, probablemente me compre un anillo. Bueno, como tengo un gusto horrible, seguramente también me lleve a Nemuri. No hay razón para guardárselo en secreto. No se me dan muy bien las sorpresas, y ella ya sabe qué va a pasar. Aún así, su reacción será muy dulce de ver. Punto de vista Beru. Espera, ¿de verdad quieres comprometerte? Preguntó Nao con visible confusión en el rostro. Supongo que me conoce desde hace un tiempo, por lo que esto es un poco difícil de creer para él. Sí, yo también quiero saber tu opinión, ¿qué te parece? Decidí hablar un poco con Nao antes de ir a comprar anillos con Nemuri. O sea, es mejor pedir consejo a alguien que ya haya hecho esto. Toshi y Nezu serían prácticamente inútiles en estos asuntos. Ni hablar de Yori, ese tipo probablemente nunca ha besado a una mujer en su vida. No es que no pudiera, es solo que es demasiado ambicioso como para perder el tiempo buscando relaciones. Puede que sonara decidido al hablar con Yori sobre la búsqueda de anillos. Pero solo después comprendí las implicaciones de tal acción. Normalmente te diría que tus acciones son imprudentes y repentinas, pero tú y Nemuri ya llevan juntos poco más de 3 años. Sí, esa también es mi opinión. No estoy acostumbrado a todo este asunto del compromiso. Recibir consejos de alguien con un poco de conocimiento me parece una buena idea. Nao me mira con una mirada extraña y analítica. Quizás esté juzgando si es buena idea que alguien como yo se case con alguien. Mantuvo esa mirada durante unas cuantas docenas de segundos antes de finalmente sacudir un poco la cabeza. Creo que deberías pensártelo bien antes de comprometerte de verdad. No sé, el hecho de que estés aquí significa que tampoco estás muy seguro de ti mismo. Quizás esto fue solo una forma indirecta de decirte que me voy a comprometer. Sí, esta también es una explicación decente, pero de alguna manera dudo que Nao se la crea. Si así fuera, no habrías hablado tan en serio. Te conozco, Beru. Sé cuándo bromeas y cuándo no. Bien, Beru. Hagamos un pequeño ejercicio mental. Imagínate que te despiertas por la mañana. Un día cualquiera, y al mirar a tu lado, ya no la ves. La llamas, no responde. La buscas, pero no la encuentras. En resumen, ¿serías igual si desapareciera de repente de tu vida? Este ejercicio mental. No esperaba que apareciera algo así. Ni siquiera sé cómo responder. Pero, al mismo tiempo, siento que sé exactamente cuál es la respuesta. Narración POF. Seré honesto contigo, Nao. La voz de Beru salió con una serenidad casi escalofriante. Tomaron a Nao por sorpresa. Sabía que Beru estaba a punto de decir algo completamente serio.
El tono del insectoide carecía por completo de diversión o picardía. Yo, nunca me había sentido así por alguien. Claro, he tenido aventuras, he tenido problemas, muchos dramas y muchas historias que contar. Beru habló mientras miraba la mesa entre él y Nao. El insectoide hizo una clara referencia a su vida anterior. No tuvo mucho romance en su vida actual, siendo Nemuri el único notable, pero su vida anterior fue algo completamente distinto. Pero esta es la primera vez que realmente tengo esperanzas en una relación. La primera vez que realmente veo que las cosas van a funcionar en el futuro, si entiendes lo que quiero decir. En el pasado, se distanciaba de cualquier amante o mujer que le interesara. Todo para no involucrarlas en el brutal mundo del crimen organizado. Era como si estuviera atrapado en una lucha constante, incapaz de establecer relaciones con aquellos fuera de él por miedo a que les hicieran daño en el proceso. Lo peor de todo es que fue él quien eligió conscientemente convertirse en uno con ese lugar. Él, desde muy joven, abrazó esa lucha con todo su ser, prosperando en ella, destacándose por encima del resto de matones que temblaban ante la sola mención de su nombre. Solo lo superó más tarde en su vida, pero nunca logró iniciar ninguna relación por miedo a que su vida anterior eventualmente lo alcanzara. Y tal vez lo habría hecho si no hubiera sido por esa extraña tormenta que lo arrojó a un mundo completamente nuevo. Hasta el día de hoy, Beru temía que un día despertara en un hospital. Que regresara a su vida anterior, para seguir viviendo como un pájaro en una jaula ensangrentada. La existencia de Nemuri y Toga fue lo que le hizo pensar que no había forma de que todo esto fuera falso. La amistad y la camaradería no le faltaron en su vida pasada. Aunque al final le disgustaron, tenía muchas personas a las que consideraba amigas y muchas que probablemente se preocupaban por él. El amor verdadero, en cambio, era un concepto desconocido para él. Y haberlo sentido en dos ocasiones distintas y de dos formas distintas. Nemuri fue, en pocas palabras, la primera mujer de la que Beru se enamoró de verdad. Quizás no fue la primera en la que se interesó románticamente, pero sí la primera con la que siguió adelante. Toga también fue la primera persona que hizo que Beru sintiera el amor de su familia. El tipo de cuidado y calidez que ni siquiera él se creía capaz de brindar a los demás. Beru realmente dudaba que su mente pudiera inventar todo eso. Toda la emoción, la preocupación, el cuidado. Eran cosas que había sentido en esta nueva vida suya, cosas de las que no debería tener ni idea. Si algo le sucediera a Nemuri o a Toga, Beru probablemente se volvería completamente loco. No hay razón para hablar de matar al culpable, el mundo entero estaría en peligro. Beru no era un héroe, por mucho que lo interpretara. Al igual que en su vida pasada, no valoraba la vida de desconocidos tanto como un verdadero héroe. El silencio se prolongó un poco, mientras la habitación. Entonces supongo que ya te has decidido, dijo Nao con un suspiro. No tenía forma de saber lo que pasaba por la mente de Beru, pero solo la intensidad en la mirada del insectoide fue suficiente para hacer que el hombre de mediana edad diera un paso atrás. Sí, creí que lo tenía todo claro. Supongo que solo necesitaba un pequeño consejo de un viejo amigo. La incertidumbre siempre fue perjudicial para Beru. Hablar con Nao al menos logró calmarlo un poco y fortalecer su mente. Nao sonrió un poco ante las palabras del joven frente a él. Me alegro de haber podido ayudar, un profundo suspiro salió de sus labios, mientras Beru también parecía un poco avergonzado de haber puesto a su amigo nervioso de esa manera. Bueno, obviamente vas a estar entre los mejores hombres. Beru finalmente aligeró un poco el ambiente. Ni siquiera hacía falta decirlo. Iba a hacerlo aunque no quisieras. Nao sonrió con un brillo en los ojos. Yo también ya preparé mi discurso. Pero no deberíamos adelantarnos tanto. Primero el compromiso, luego la boda. Nao tosió al final, dándose cuenta de que estaba demasiado entusiasmado con todo el asunto. Sí, es hora de llevar a Nemuri a una cita. Gracias amigo, te contaré los resultados más tarde. Y así, Beru salió de la casa de Nao con un sentimiento cálido en su corazón. Narración POF. Creo que deberíamos esperar un poco más. Nemuri habló con tono sereno. Se sorprendió visiblemente al oír a Beru haciendo planes para proponerle matrimonio, ir a comprar anillos y todo eso. Pero ella se negó de todos modos, dejando a Beru sintiéndose bastante confundido y algo traicionado. Maldita sea, eso realmente duele, pensó mientras sus hombros parecían caerse un poco. No es que no quiera, pero creo que hay muchos asuntos más urgentes, como evitar que se acabe el mundo. Nemuri, aunque un poco dañino con su franqueza, tenía toda la razón. Beru era muy consciente de que las cosas no pintaban bien para ellos y sabía que se avecinaban tiempos difíciles.
Arreglar el Nomus fue un gran paso adelante para Beru desde el punto de vista moral, ahora podía sentirse un poco más relajado. Pero eso no significó que su situación general hubiera mejorado mucho. Al contrario, empeoraba rápidamente día a día. Momentos que seguramente serían estresantes a pesar de su fuerza ilimitada. Aún así, esperaba que un compromiso ayudaría a solidificar un poco su relación con Nemuri. Él ya le había contado todo sobre sí mismo, ya sabía todo lo que había que saber sobre ella. Su rechazo no era exactamente lo que él quería oír de ella cuando finalmente logró armarse de valor para un compromiso real. Bueno, no hay nada que un individuo pueda hacer para detener el fin del mundo. Nosotros como grupo ya hemos hecho más que nadie. La declaración de Beru, aunque sonaba un poco arrogante, era absolutamente cierta. Beru, Yori y Don ya habían hecho mucho para ayudar al mundo en esta crisis que ya estaba en desarrollo. Más tarde Nemuri se unió al grupo, no era un miembro activo pero aún así ayudaba en lo que podía. Beru solo la incluyó porque quería ser completamente transparente con ella. Por eso ni Yori ni Don lo interrogaron demasiado por implicar a alguien más en su plan para salvar a la humanidad. Sí. Ya no hay mucho más que ustedes tres puedan hacer. Esto ya se está descontrolando. A estas alturas, es mejor contárselo todo al mundo, para ayudarlos a prepararse para lo que viene. Eso es exactamente lo que hablamos Yori y yo antes. A estas alturas, mantenerlo en secreto es más contradictorio que cualquier otra cosa. Pronto lo haremos público. Nemuri le dirigió a Beru una mirada de reojo mientras tenía una expresión de te lo dije en su rostro. Ella había sido la que lo había intentado al principio, aunque sin comprometerse del todo. Sí, tenías razón, solo esperábamos poder controlar las cosas. El primer desastre debería haber sido una llamada de atención para nosotros, y aún así se mintieron a sí mismos, pensando que expandir su influencia en África sería suficiente para solucionarlo todo. Esta vez, Nemuri realmente estaba interrogando a Beru. Su mirada crítica hizo que Beru se estremeciera un poco. ¿Acaso lo sabes? ¿Cuántas vidas se podrían haber salvado si lo hubieras hecho público desde el principio? Ella se enfadaba cada vez más. Nuestros cálculos no fueron perfectos, es imposible que todo salga bien en este tipo de situaciones. El posible caos que podría surgir de nuestra revelación nos hizo contenernos. En ese momento, Beru sintió como si lo estuvieran interrogando más que cualquier otra cosa. ¿Nunca lo calculaste bien, eh? ¿Cuántas vidas podrían costar tus mentiras? En ese momento, Beru incluso levantó una ceja inexistente. Sinceramente, habría sido mucho mejor si no hubieran intervenido. Apuesto a que la humanidad habría encontrado la manera de superar esto. Nemuri parecía estar descargando de golpe gran parte de su frustración acumulada. Toda ella dirigida hacia Beru. Es muy improbable. La única razón por la que los países más desarrollados están bien es que logramos difundir la cura. Nemuri parecía intentar escuchar a Beru al principio, pero no llegó muy lejos, apretó los dientes e incluso frunció el ceño mientras interrumpía a Beru. No me vengas con tus cálculos de mierda ahora. Han muerto millones. Y siguen muriendo. Beru se quedó en silencio por un momento. Tal vez debería darle un tiempo para que se tranquilice. Seguro que acaba de enterarse de todo este lío. Pero el silencio de Beru pareció enojarla aún más. Oh, espera. Lo olvidé, ¿por qué de repente te preocupas por la gente moribunda? No es que tengan algo que ver contigo, ¿verdad? ¿Qué es exactamente lo que quieres de mí? Beru finalmente habló, sus ojos parecían estar desprovistos de cualquier emoción. Beru siempre había sido muy bueno ocultando sus sentimientos, solo él sabía cuán profundamente lo había afectado el discurso lleno de ira de Nemuri. ¿Qué quiero? Quizás quiero que empieces a actuar como si te importara toda esta gente. ¿Crees que fingir mejoraría las cosas? Quiero decir, me siento mal por ellos, pero también sé que las cosas serían mucho peor, fingiendo. ¿De qué hablas? Son vidas humanas. Quizás no sean parte de tu vida, pero hubo familias, niños, todos afectados por esto. Nemuri parecía no necesitar recargarse. Cada frase que Beru pronunciaba solo parecía enfurecerla aún más. Creo que me iré por ahora, te daré unos días para que te calmes. En este punto, Beru realmente quería salir de la casa, dejar la situación y la conversación en un estante y dejarla allí, o simplemente tirarla por completo. Supongo que es difícil para un criminal preocuparse, ¿eh? Ese fue el punto en el que Nemuri simplemente cruzó la línea. A Beru no le importó con qué lo insultó, no tomó mucho en serio lo que ella decía ya que sabía que simplemente estaba enojada con él. Beru y Nemuri, como cualquier pareja normal, tuvieron muchas peleas en el pasado. En muchas de ellas, Beru pudo comprobar que Nemuri era muy fácil de enfadar, pero su apariencia era seductora.
Aprendió a no tomar demasiado en serio las cosas que ella decía mientras estaba en ese estado. Pero esta era la primera vez que lo llamaba criminal. Beru le había confiado su historial completo, y ella simplemente lo hizo. Beru no se movió en absoluto y también se dio cuenta instantáneamente de la implicación de sus palabras. Lolo estaba a punto de disculparse rápidamente, pero Beru levantó la mano inmediatamente. Su palma estaba prácticamente frente a su cara. Como dije, te daré unos días para que te tranquilices. Su voz era mucho más fría esta vez. No había rastro de alegría ni emoción alguna. A Nemuri le había costado conseguir que Beru se abriera más a ella se había ganado su confianza y él la respetaba. Pero que esa confianza fuera pisoteada de esa manera era a la vez insultante para él y despreciable para ella, con rabia o sin ella. Y antes de que Nemuri pudiera decir otra palabra, Beru ya había desaparecido por completo de la habitación. Nemuri registró la casa un poco, sin encontrar rastro de Beru. Intentó llamarlo, pero no hubo respuesta. Al final, procedió a pasar el resto de la noche llorando de arrepentimiento, al darse cuenta de lo mucho que había cometido errores. Beru hizo bien en darle un descanso, aunque en cierto modo también fue un castigo para ella. La dejó sola, con solo su arrepentimiento para hacerle compañía. Sin embargo, decidió no pensar más en su relación. Simplemente reanudó sus tareas, preparándose para una reunión con Yori y Don, y algunos otros. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. A diferencia de las reuniones habituales que tenían Yori, Don y Beru, esta simplemente estaba repleta de cosas. La sala estaba prácticamente a rebosar de personas influyentes. También había rostros más conocidos entre el público, como Nezu y Toshinori. Mucha gente ya sabía sobre Kirk Singularity desde que Yori y Beru lo hicieron público en esa elegante fiesta unos años atrás. Pero no muchos habían relacionado los acontecimientos actuales con lo que Yori les había advertido. Al fin y al cabo, la estimación inicial era que aún les quedaban algunas décadas. También estuvieron presentes algunos miembros selectos de la prensa, personas en las que Yori sabía que podía confiar para informar adecuadamente sobre el asunto. Difundir la noticia del fin del mundo de forma segura era un asunto de suma importancia. Algunos de ustedes quizá tengan una idea de por qué están aquí, empezó Yori sin perder tiempo. ¿Cómo decía el dicho? Arrancar una curita rápidamente o algo así. Beru y Don estaban en un podio frente a todos los demás. Los tres se sentaron a una mesa, cada uno con un micrófono. Estaban sentados en diferentes mesas y charlaban antes de que Yori decidiera atraer la atención de todos y finalmente ir al grano. Ciertamente tenemos una idea, pero no todos en esta sala conocen su investigación. El primer ministro, uno de los partidarios más influyentes de Yori, fue el único con una respuesta pertinente. En efecto. Yo, por ejemplo, tengo bastantes preguntas. Nezu casi fulminó con la mirada a Beru, su supuesto empleado y buen amigo. Bueno, empecemos con lo básico entonces. Estoy seguro de que a algunos de ustedes les gustaría un repaso. De todos modos, Beru fue quien habló esta vez. Su tono no revelaba mucho, pero sus hombros caídos le decían a Nezu que el insectoide no estaba de buen humor. En primer lugar, la singularidad de los quirks es un concepto absurdo en teoría. Los quirks se fortalecen cuanto más ADN se mezcla, pero el cuerpo no evoluciona tan rápido. Resulta que es un poco más cierto de lo que algunos quieren creer. Es decir, el mundo sigue produciendo peculiaridades cada vez más fuertes, y luego sobreviene el desastre. Disculpe, señor. ¿Tiene alguna prueba de que eso haya sucedido? Una de las personas que no sabía mucho del asunto pareció curiosa al preguntar. Nezu y Toshi tampoco creyeron del todo las palabras de Beru. Claro que sí. Don aplaudió y se abrió un proyector, mostrando a todos en la sala la pequeña película que Yori y Beru habían hecho hacía tiempo. Fue tan gráfico como la vez anterior, pero esta vez, justo después de que el prisionero condenado a muerte explotara, la filmación fue cortada. La siguiente imagen era del lugar del desastre de Egipto, un gran cráter que aún no había sido reparado. La sala se llenó de silencio. A quienes habían visto las imágenes anteriormente no les molestó tanto. Pero la parte final sí logró asustarlos un poco. Al analizar lo que ahora se considera uno de los mayores desastres naturales de la historia, surgieron algunos interrogantes en la mente de todos. Como dije, algunos ya lo habrán notado. La singularidad del don está ocurriendo a un ritmo mucho más rápido de lo que esperábamos. Yori habló una vez más, rompiendo el silencio en la sala y recuperando la atención de todos. Así que probaste tu hipótesis en un ser humano para obtener estos resultados. Toshinori parecía lejos de estar impresionado, más bien, casi parecía disgustado.
No hay razón para sentirse mal por un niño R. El destino de la humanidad está en juego de todos modos. La inyección letal es más dolorosa, sin embargo, Beru se apresuró a derribarlo, sin siquiera considerar la idea de que sus acciones no estuvieran justificadas. Independientemente de la moral y los puntos de vista, esta situación ya no se puede ocultar. Hicimos todo lo posible por solucionarlo discretamente, pero resultó imposible. Yori también se apresuró a apaciguar cualquier conflicto. ¿Es esta singularidad del don la verdadera causa de los desastres inusuales que siguen ocurriendo por todo el mundo? Al propio Nesu no le importó en absoluto que Beru matara a ese supuesto criminal, aunque el hecho de que Beru utilizara a una persona viva como sujeto de prueba le irritó de forma negativa. Para decirlo sin rodeos, sí. La probabilidad es mucho mayor de lo que cabría esperar. Todos los desastres que siguen ocurriendo en todas partes están relacionados de alguna extraña manera con nacimientos o con niños que despiertan sus peculiaridades a temprana edad. Don decidió responder esa pregunta, para evitar que Beru se enfrentara a los amigos a quienes les mantuvo este secreto durante 3 o 4 años. Beru simplemente miró hacia otro lado, escaneando al resto de la multitud, tratando de ignorar las diversas miradas que recibió de personas que lo conocían mejor dentro de la multitud. Entonces, ¿qué dices? ¿Esto ya está sucediendo? Nesu volvió a hablar, esta vez con un tono un poco más sombrío. En efecto. Llevamos un tiempo intentando suprimirlo, incluso hemos conseguido fabricar una especie de cura. Pero distribuirlo es otra historia. Las palabras de Yori tranquilizaron a algunos presentes, aunque no fueron del todo positivas. La cura en sí misma es un factor de peculiaridad muy específico que, cuando está activo, parece estar en conflicto con todas las demás peculiaridades del cuerpo. El problema es que esta cura no es permanente. En cuanto el factor de peculiaridad se agota, las peculiaridades se vuelven más fuertes. Entonces el consumo sostenido es la única salida por ahora. Otro miembro del público se unió a la conversación. Era nada menos que el actual jefe de la División de Seguridad Pública, antigua Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Sí, Japón es bastante seguro en ese aspecto. Hemos logrado distribuirlo de forma bastante uniforme en todo el país. Tal es el caso de la mayoría de los países desarrollados del mundo. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Cuánto tiempo llevas luchando esta batalla perdida? Esta vez, un reportero habló, aparentemente con energía renovada. Era evidente que intentaba pintar un panorama para su reportaje. Unos 4 años, más o menos. Hemos tenido mucho éxito, pero no todo va tan bien como quisiéramos. La respuesta de Yori también estaba planeada de antemano, ya que el científico, en cierto modo, lo había planeado. Hemos logrado distribuir la cura en varios países, pero ya es demasiado para que la manejemos solo nosotros 3. Por eso estamos haciendo público el asunto. Por ahora, pedimos al público que no se preocupe demasiado. La situación solo mejorará a medida que la cura se distribuya de forma más abierta. Yori ya había comenzado a dar las declaraciones finales. Beru tampoco se quedó mucho más tiempo en el escenario, posó para algunas fotos con Don y Yor, luego fue a hablar finalmente con Toshi y Nesu, quienes todavía estaban sentados, aparentemente esperándolo. Seguro que sabes cómo sorprender a alguien, Beru, dijo Nesu con una sonrisa cordial en su rostro, pero su tono no era para nada feliz. Sé que no fue bueno ocultarles todo esto, pero, sinceramente, no quería estresarlos con esto. Pensé que podríamos solucionarlo nosotros mismos. Toshinori suspiró un poco al escuchar el tono de disculpa de Beru. Bueno, parece que no funcionó. Al menos no del todo. Quizás fue demasiada presión para solo 3 personas, por cierto, no me molestaré en preguntar quién es Don. Parece ser un poco más reservado que el de Yori, ya que ni siquiera lo mencionaste. Las palabras de Nesu fueron interrumpidas. Oh, es solo mi clon. Que además controla el submundo de la mayor parte del mundo. Es quien se encarga de la distribución. Beru ni siquiera se molestó en ocultar la identidad de Don. A estas alturas, ya casi no importaba. No había ninguna razón para mantenerlo en secreto, ni para Nesu ni para Toshinori, entre todas las personas. ¿Eh? Tanto Nesu como Toshi parecían igual de confundidos. Beru simplemente se encogió de hombros, para indicar que en realidad no les estaba tomando el pelo. Las imágenes de esta reunión se hicieron públicas rápidamente y aparecieron en internet y en todos los canales de noticias. Todos fueron cuidadosos de no pintar la situación bajo una luz demasiado negativa. Muchos de ellos afirmaron que habría sido mucho peor si no hubiera sido por el esfuerzo de aquellos que ya habían encontrado la cura. Actualmente, la reacción del público era difícil de evaluar. Estaba sumamente dividida.
Algunos no creyeron que esto fuera serio, pensando que no era más que una broma. Quienes ya teorizaban sobre esto estaban prácticamente exultantes de felicidad al darse cuenta de que tenían razón, de que su teoría se había confirmado. Solo para ser despachados con agua fría al comprender que tener razón significaba que la humanidad se encaminaba hacia la extinción. Algunos decidieron creerlo con entusiasmo. Sin duda ayudó que Beru estuviera entre las personas en el escenario. Después de todo, Beru es actualmente el héroe número 1. Considerado el hombre más fuerte del mundo y una de las personas más confiables del mundo. Su reputación facilitó un poco las cosas. Sin embargo, no ayudó a aliviar el miedo que empezó a crecer en todos. Y así, el mundo tembló de miedo cuando Yori empezó a hacer que la cura estuviera disponible públicamente en todos los lugares que pudo. Pero la gente tenía miedo. ¿Quién puede asegurar que todos estaban dispuestos a tomar un suero extraño para curarse? Sobre todo cuando esa cura implicaba debilitar sus peculiaridades. Las cosas estaban destinadas a volverse un poco más desordenadas a partir de ahora. Han pasado exactamente 2 meses desde aquel fatídico día. El día en que el mundo finalmente supo la verdad sobre los desastres que aún ocurren. Nemuri estaba sentada en el sofá, mirando con indiferencia la pantalla. El canal de noticias volvía a ofrecer información actualizada sobre la situación. Aunque la verdad ya ha sido confirmada, mucha gente aún la niega. Cuesta creer que las peculiaridades pudieran ser la causa de nuestro fin. El mundo había idolatrado las peculiaridades a niveles sin precedentes, y ni siquiera hacía falta mencionarlo. Las personas con peculiaridades poderosas eran héroes famosos o villanos infames. Ahora el mundo se vio obligado a aceptar el hecho de que aquello que habían idolatrado probablemente sería su fin. Por ahora, nuestro único respiro es saber que ya existe una cura. Lamentablemente, muchos aún se resisten a siquiera considerarla, ya que el efecto más evidente de la cura es el debilitamiento constante de la peculiaridad del paciente. En todo el mundo, los héroes en particular se niegan a tomar la cura, ya que hacerlo dificultaría mucho más su lucha contra los villanos. Nemuri puso los ojos en blanco mientras cerraba el televisor. Supongo que tenían razón, de ninguna manera la gente va a tomar esto voluntariamente, no antes de que suceda algo aún peor. Ella todavía se odiaba a sí misma por las palabras que le había dicho a Beru. El insectoide tampoco se molestó en pasar por su casa o incluso contactarla desde entonces. Las únicas veces que lo veía era en las noticias o a lo lejos en la OA. Por lo general, él simplemente se teletransportaba, aparentemente siempre ocupado con otra cosa. Le dolía el corazón no poder siquiera contactarlo para disculparse por sus palabras. Ya que casi nunca contestaba su teléfono, y no contestaba sus llamadas en absoluto. Ella no sabía que Beru estaba simplemente metido hasta el cuello en un lío y un trabajo con el que ahora necesitaba lidiar. Afortunadamente, no solo. Trabajar en la OA ahora era simplemente imposible, ya que él y Yori pasaban la mayor parte del tiempo pensando en formas de convencer al público de que dejar que las peculiaridades se salieran de control no era algo bueno para la humanidad. Para Beru, el tema de su relación con Nemuri no era tan importante, simplemente lo veía como una discusión habitual que a veces ocurre en una pareja. Simplemente le faltó tiempo para abordarlo adecuadamente en ese momento. Pasaba mucho tiempo viajando por todo el mundo, explorando lugares de desastre al azar y enviando informes a Yori. Planeaban recopilarlos a todos en un archivo especial que harían público. Otro intento de que la gente comprendiera la gravedad de la situación. En ese momento, Beru caminaba por las calles de Sao Paulo, en algún lugar de Brasil, disfrazado de turista cualquiera. Caminaba sin rumbo aparente. Sí, eso era todo lo que estaban haciendo actualmente. Analizar todas las ciudades principales. No tuvieron tiempo de revisar cada rincón, así que muchos casos seguían sin reportarse. De hecho, Beru simplemente estaba rondando por una zona donde había hospitales, esperando que ocurriera un nacimiento o el despertar de una peculiaridad, o que se desatara algún desastre sobre la ciudad. No es como si pudiera detenerlos por completo, eso significaría simplemente matar a los niños antes de que despertaran sus peculiaridades. Pero podía teletransportar a todos lejos del peligro. Esto era parte de una patrulla que él y Don estaban haciendo, ayudó a salvar algunas vidas y a recopilar más datos sobre los desastres en general. Fue mucho trabajo que básicamente hizo que Beru viajara por la mitad del mundo en un solo día. Afortunadamente, la resistencia del insectoide es casi infinita. Esos días también estuvieron llenos de incidentes. Como el que está ocurriendo ahora. Como pensaba, ser asaltado como turista en Brasil es más un ritual de bienvenida que cualquier otra cosa. Beru había tomado la forma de bastantes personas en su viaje.
Todos los días llegaba el momento de viajar a Brasil y, de alguna manera, los matones siempre intentaban asaltarlo. Dame tu billetera ahora mismo. El matón habló en un inglés mal hablado con un marcado acento que Beru apenas pudo entender. ¿Qué tal si no? Preguntó Beru mientras comenzaba a alejarse. Después de lidiar con tantos asaltos en su viaje, descubrió que el truco más simple para escapar de tal situación era simplemente alejarse. Eso y teletransportar al ladrón al medio de una prisión cercana. La segunda parte fue en realidad la más efectiva para detener el asalto. Beru y Don habían salvado bastantes vidas en esta patrulla diaria, pero sabían que era una tontería seguir haciéndolo sin parar. En algún momento, simplemente se agotarían. Beru incluso contempló hacer unas cuantas docenas de clones para lidiar con el asunto, pero iba a mantener esa opción en el fondo de su mente por ahora, ya que prefería hacer el trabajo de base él mismo. Ya había reunido una gran cantidad de datos, todo debía ser compilado por él y Yori durante la noche. Todo debía ser encontrado y analizado a fondo, desde las circunstancias hasta la peculiaridad despertada que causó el desastre. Don y Beru no eran los únicos con la fuerza suficiente para salvar a la gente de los desastres. Así que, inicialmente, Yori iba a encargarse de recopilar la información él solo, pero fue Beru quien decidió ayudar también. Entonces Nesu también decidió echarles una mano, ya que también era uno de los pocos que podía seguir el ritmo de Beru y Yori cuando se trataba de manejar el papeleo. Beru terminó su patrulla en Brasil bastante rápido, eligiendo no perder demasiado su tiempo después de inspeccionar algunas de las ciudades más grandes. Apareció en medio del laboratorio de Yori, todavía la base de sus operaciones a pesar de que los periodistas intentaban entrar al lugar diariamente. Dentro de una habitación separada, Yori y Nesu estaban cada uno en una computadora, ambos parecían concentrados, aunque cada uno estaba más relajado que el otro. Yori parecía estar jugando con un dispositivo mientras usaba una mano para escribir un documento sobre un desastre que Don le informó, mientras que Nesu se estaba preparando una buena taza de té, mientras golpeaba su teclado con su cola, todavía escribiendo mucho más rápido de lo que la persona normal podría soñar. Hola, chicos. Saludó Beru, y cada uno respondió con un gruñido o un asentimiento. Sabían que la llegada de Beru solo significaba más trabajo por hacer. Esta mierda no puede continuar por mucho más tiempo, dijo Beru mientras también se sentaba a la mesa y teletransportaba otras pilas de papel sobre la pobre mesa que ya estaba ahogada en papel. Con toda la información que tenemos ahora, basta con publicar un artículo difamatorio, podrías llamarlo una maldita enciclopedia, pero te apuesto lo que quieras a que algunos seguirán negándose a creerlo. Yori también estaba bastante molesto, pero técnicamente se estaban quedando sin opciones. Incluso los intentos de Olmig y Beru de instar a la población a tomar la cura resultaron ineficaces, ya que los civiles preferían no escuchar a nadie cuando se trataba de su propia salud física y mental. Habría estado bien que un ejército de becarios hiciera todo este trabajo, pero no solo lo estamos haciendo más rápido, sino que también sabemos que lo estamos haciendo bien. Nesu no parecía muy preocupado, al menos en apariencia. Aunque empiezo a entender por qué liberar la cura a escondidas y obligar a todos a consumirla en secreto era una opción más atractiva, aunque parecía impasible ante las circunstancias, Beru estaba bastante seguro de que el director de la UA también estaba bastante irritado. Obtener la información de cada incidente al instante es mucho más agotador que recopilarlo todo. Pero al menos no necesitamos anotar más incidentes. Beru suspiró mientras se ponía a trabajar. Los tres pasaron bastantes horas, Don también regresó con su último informe en algún momento, la patrulla se detuvo momentáneamente mientras se preparaban para publicar la lista de eventos que habían documentado y la nueva información que habían descubierto. El documento se titulaba El desastre del despertar. No era solo una lista de eventos puesta en papel, proporcionaba una explicación adecuada a la teoría de la singularidad de los quirks, trataba de hacer que todos entendieran la forma en que los quirks se hacían más fuertes y cómo el cuerpo humano permanecía prácticamente igual. El libro fue escrito por Nesu, Yori y Beru, todos ellos coautores y asegurándose de que fuera un guión perfecto. Yori, Nesu y sus asociados iban a ser quienes distribuyeran el libro. Y vaya si lo distribuyeron. Yori se aseguró de que se incluyeran extractos del libro en todos los artículos que informaban sobre las situaciones de desastres en todo el mundo. Los tres lo dieron todo y poco a poco se empezó a notar. Cada vez más personas decidieron empezar a tomar la cura. Poco a poco, algunos países empezaron a volverse seguros. Todo el proceso, desde la publicación hasta conseguir atención y que la gente realmente empezara a escuchar mis consejos, llevó otros 3 meses. Época en la que Beru decidió descansar y cumplir con su deber heroico.
atacó a la gran mayoría de los villanos poderosos en la zona este del continente asiático. Sabía que iba a ser difícil convencer a los héroes de tomar la cura cuando los villanos no iban a molestarse en hacerlo. En este caso, la cura iba a debilitar específicamente a los héroes, lo que funcionaría muy bien para los villanos de todo el mundo. Afortunadamente, Don y Beru estaban allí para aplastar a los villanos más poderosos. Don lo hizo a través de su organización, cubriendo mucho terreno mucho más rápido que Beru. Pero Beru aún se encargaba de algunas zonas a las que Don no podía llegar. De hecho, sucedieron bastantes cosas en esos 3 meses. Beru no era el único que detectaba villanos en Asia, la mayoría de los héroes más fuertes de Japón decidieron comenzar a hacer lo mismo, dispersándose en grupos y derribando organizaciones villanas por todas partes. Beru y Nemuri también lograron hablar un poco, aunque no llegaron a ninguna conclusión con respecto a su discusión anterior. Beru aparentemente se había olvidado de ello, mientras que Nemuri estaba feliz de ver que Beru estaba interactuando con ella una vez más. Beru también necesitaba reconciliarse con la gran mayoría de sus amigos ya que ocultaba un gran secreto a todo el mundo. Afortunadamente la mayoría de sus amigos eran adultos y entendían que Beru tenía sus propias razones para mantener esas cosas en secreto. En ese momento, Beru estaba simplemente en casa, descansando un rato en el sofá, algo para lo que últimamente no había tenido tiempo. Nemuri también estaba con él, recostada con la cabeza sobre un cojín y las piernas extendidas sobre el regazo de Beru. Llevaba puesto el pijama, a mediodía, como cualquier adulto de vacaciones. Su cabello no estaba enredado, simplemente suelto mientras holgazaneaba en casa con Beru. A veces, Nesu expresaba su preocupación, diciendo que el carácter de Beru la había afectado en cierta medida. Pero Nemuri simplemente ignoró esas preocupaciones en ese momento. Esas preocupaciones eran prácticamente una realidad. Pero nadie se quejaba, ya que las vacaciones eran precisamente para holgazanear. Finalmente, sin embargo, su paz fue interrumpida por una llamada telefónica. Nemuri miró su teléfono con fastidio. Sin embargo, la persona que llamaba la intrigaba, no era otro que el alumno estrella de Bai, el héroe más fuerte, además de Beru, Izuku. Beru también lo vio y levantó una ceja metafórica. ¿Qué hace el camarón? Espera. Está a punto de ser padre, maldito seas. Punto de vista Beru. Realmente me olvidé de las judías verdes después de 6 meses de luchar contra la mierda y lidiar con problemas junto a Don, Nesu y Yori. Incluso ahora, hay mucho trabajo por hacer, simplemente dejé que Nesu y Yori se ocuparan del resto. Se trata principalmente de monitorear la información que se emite y asegurarse de que cualquier información errónea sobre la cura se elimine antes de que se propague demasiado. Pasar tiempo con Nemuri es agradable y todo eso, pero la mayor parte del tiempo he estado mirando televisión e intercambiando palabras al azar. En mi tiempo de relax no se ha tocado ningún tema serio, toda conversación sobre compromiso también ha quedado pospuesta indefinidamente. La situación de Izuku es la única razón por la que pienso en el compromiso ahora mismo. Ah, sí, probablemente debería responder a su llamada. Izuku, ¿qué pasa? ¿Ya se acerca el gran día? Comencé la llamada con un tono directo. Nemuri a mi lado parecía un poco confundido. De hecho, es hoy. Ochako acaba de entrar al quirófano, ¿qué? ¿Qué tan repentino? Mierda. ¿Estás listo para ser papá? Recuerdo que me dijiste que era un niño, ¿verdad? ¿Ya pensaron en un nombre para él? Inmediatamente comencé a bombardear al pobre Izuku con preguntas, mi curiosidad me está venciendo, ya que aún tengo que hacer la pregunta más importante de todas. No sé si estoy listo. Sí, es un niño. Y lo llamaremos Toshinori. Caramba, responde a todas rapidísimo. Supongo que aprendió a conversar conmigo durante el tiempo que lo entrené. Nemuri podía oír claramente mi conversación con nuestra exalumna, creo que también es su maestra. Sus ojos brillaban de emoción, pero también percibo un poco de celos. Dios mío. ¿Uraraka se convertirá en madre antes que yo? Empezó a chillar de inmediato, igual que la primera vez que se enteró del embarazo de Ochako. Rayos. ¡Qué buena noticia! Seguro que Toshi se emocionará al saberlo. ¿Le dijiste a mi querido gran poder que planeas ponerle su nombre a tu hijo? Pregunté sin disimular mi diversión. Aún no lo sabe. Pero pronto lo sabrá, solo hay una cosa. Sí, puedo sentirlo venir, la verdadera razón por la que de repente decidió llamarme a mí de entre todas las personas. Bueno, igual habría llamado a todos sus amigos, aunque solo fuera para visitar a su esposa y a su hijo recién nacido después de la terrible experiencia. Pero me llamó antes, así que claramente necesita ayuda con algo.
Estoy escuchando, Deku, dije mientras le daba una palmadita a Nemuri en la cabeza, es mi forma de decirle que deje de chillar por un momento. Ella se calló, pero a juzgar por ese lindo puchero en su cara, no está realmente feliz de que esté tratando de reprimir su emoción. Verás, Ochako y yo estábamos muy emocionados con esto. Pero también sentíamos cierta ansiedad. Desastres por todas partes relacionados con recién nacidos y peculiaridades despertadas. Maldita sea, supongo que debería haber esperado que se tratara de esto. Tendría sentido que él también estuviera preocupado, ya que su don tampoco es del todo normal. Así es, la cura parece tener un efecto completamente diferente en él en comparación con otros, en realidad lo hace algo más fuerte. Ya sabes que la cura no funciona en mí, me da miedo lo pequeño que va a resultar Toshinori, por eso, Yori no tuvo mucho tiempo para analizar este asunto en profundidad, pero llegamos a la conclusión de que las peculiaridades especiales reaccionan de manera diferente entre sí. Especiales como aquellos que han evolucionado mucho más allá de los de la generación actual. Es similar a cómo Rewind puede acumular energía constantemente dentro de mí y no afectarme en absoluto a menos que lo use. O como Yori no se ve afectado en absoluto por Rewind. All for One parece actuar como una esponja para la energía, pero no puede usarla, así que simplemente se disipa con el tiempo. En el caso de Izuku, la energía que ingiere hace lo contrario de lo que debería. Actúa como una especie de esteroide peculiar que le otorga un aumento de poder. No al nivel de drogas como Trigger, pero sí bastante potente. Además, no tiene efectos secundarios, así que Izuku puede tomar la cura y seguir con su vida normal. Sin embargo, hay un problema, y parece que me he olvidado por completo de él hasta ahora. Ahogarme en el trabajo podría haber sido la causa. El problema es que su peculiaridad probablemente se vio potenciada cuando concibió al niño, ya que la cura se distribuyó bien en Japón desde que la descubrimos. Incluso si la peculiaridad de Ochako era ligeramente menos poderosa durante la concepción, es imposible saber cómo resultará esto. Creo que entiendo lo que quieres que haga, estaré allí y enseguida me levanté lentamente del sofá y gruñí un poco. Nemuri también tragó saliva, dándose cuenta finalmente de que este evento no es tan digno de celebración como debería ser. Que Ochako se convierta en madre es genial, pero no es tan genial si ni siquiera sobrevive a la terrible experiencia. Gracias. Al principio pensé que podría solucionarlo yo solo, pero me siento un poco incómodo con esto. Es comprensible que se sienta incómodo. Incluso cuando Don y yo viajábamos alrededor del mundo y rescatábamos a personas de estos desastres, los niños y las madres generalmente no sobrevivían. Por si sirve de algo, hiciste bien en llamarme, es mejor estar preparado para cualquier cosa. Nos vemos pronto, muy pronto, dije mientras abría lentamente un portal de niebla. Simplemente colgué y suspiré profundamente. Oye, ¿estará todo bien? Nemuri también se levantó del sofá, supongo que no estaba de humor para perder el tiempo mirando la televisión. El pijama que apenas cubría su figura pareció moverse un poco a medida que su rostro preocupado se acercaba un poco más al mío. Por supuesto me aseguraré de ello, no perdí más tiempo y simplemente entré al portal, solo mirando a Nemuri una vez, para darle una inclinación de cabeza tranquilizadora. En cuanto llegué a mi destino, suspiré aún más cansado. Izuku estaba allí para recibirme con una expresión de cansancio también. Supongo que no has dormido mucho en los últimos días. Supongo que ha estado asustado y anticipando el nacimiento de su hijo por un tiempo. Probablemente siente la necesidad de estar presente aquí, para salvar a su esposa y a su hijo si realmente sucede lo peor. ¿Cómo podría? No puedo perderme esto, dijo con un suspiro. Además de la ansiedad y el miedo, también sentía emoción. Está lleno de emociones que puedo identificar, pero que yo nunca he sentido. La emoción de un padre que espera abrazar a su hijo recién nacido por primera vez. El miedo de perder a ese mismo hijo, junto con su esposa. La ansiedad que todo esto le causaba lo agobiaba y le impedía pegar ojo. Dejaré mis celos a un lado, por ahora, no es momento para nada de eso. Pero me da pena el niño, bueno, está a punto de ser papá, así que llamarlo niño no me parece bien. Honestamente, si hubiera sabido que estaba en tan mal estado, habría venido aquí antes. Narración POF. ¿Cómo se clasificaría exactamente el uno para todos? ¿Es una peculiaridad del emisor? ¿De acaparamiento? ¿De transformación? Bueno, todas esas palabras son correctas por sí solas, pero no son suficientes para explicarlo. En verdad, One for All es una amalgama de más de 10 peculiaridades, todas impulsadas por la energía en constante aumento dentro de One for All mismo. One for All es similar a All for One en algunos aspectos, ya que comparten similitudes en la forma en que se almacenan y usan las peculiaridades.
Pero, a diferencia de All for One, la peculiaridad de Izuku fortalecía constantemente las demás peculiaridades. Entonces, ¿cómo se vería exactamente el don de su hijo? Izuku ya era tan fuerte, que era imposible que alguien sin don heredara el uno para todos. Las únicas personas que podían crecer lo suficientemente fuertes como para contener la energía de Oza dentro de sus cuerpos eran aquellas con peculiaridades de fortalecimiento. Esta era la razón por la que Izuku y Ochako estaban tan preocupados por el embarazo. Simplemente no había forma de predecir cómo se combinarían sus peculiaridades ni cuán destructiva sería esa combinación. Izuku logró calmar a Ochako diciéndole que haría todo lo posible por protegerla a ella y a su hijo. Pero el propio Izuku también estaba preocupado, lo que lo llevó a contactar a Beru en el último segundo. Y ahora, Izuku se levantó y finalmente entró en la habitación, justo cuando se iba Beru le dio una palmadita en la espalda. Izuku, pronto serás padre pase lo que pase, recuerda que hiciste todo lo posible para mantener a todos a salvo de ahora en adelante, es mi responsabilidad llevar las cosas hasta el final. Izuku asintió, parecía aliviado. Pero su alivio pronto fue reemplazado por una mirada pensativa. El insectoide se sentó en silencio por un rato, con los ojos abiertos hacia la pared exterior de la sala de operaciones. Miró a través de las paredes y básicamente esperó a que el niño saliera, ejecutó High Spec a su máxima potencia, tratando de predecir el momento exacto en que ocurriría cualquier desastre. Pero incluso con High Spec, había demasiadas variables desconocidas que hacían que una predicción precisa fuera prácticamente imposible. Beru finalmente suspiró y desistió de intentar predecir el resultado de su nueva situación. Con su audición mejorada, podía oír perfectamente a los médicos y enfermeras. Ya le veo la cabeza. Sigue pujando. Una de las enfermeras animaba con fervor a la futura madre. Izuku ya había entrado a la sala de operaciones, sostenía la mano de su esposa con una sonrisa confiada. Incluso aunque no estaba seguro de poder salvar a todos él solo, sabía que Beru no le fallaría. Los ojos de Izuku brillaron levemente al recordar lo que pasó por su mente al entrar en el quirófano. Las palabras que Beru le había dicho. Al final, supongo que Beru es el único capaz de asumir el título de símbolo de la paz, no importaba si uno era un héroe o un civil, ver la espalda de Beru era suficiente para que todos se sintieran seguros. El simple hecho de saber que él estaba presente y supervisando las cosas hacía que la gente se relajara en cualquier situación. Izuku sabía que suceder a All Might sería difícil. Pero parecía que, aunque no fuera oficial, Beru ya se había convertido en un pilar que mantenía unida a la nación. Izuku finalmente dejó de pensar en eso, ya que en ese momento estaba más preocupado por el hecho de que ahora era padre. Apretó la mano de Ochako con fuerza, como si temiera que se escapara. Le sonrió tranquilizadoramente mientras ella luchaba con el dolor del parto. Finalmente lo logró. Las enfermeras actuaron con rapidez, cortando el cordón umbilical y envolviendo al recién nacido en un instante. Ochako pudo sostener a su hijo en brazos, con una sonrisa cansada en el rostro. El pequeño de cabello y ojos verdes. No había duda de que era el hijo de Izuku. Su llanto inundó la habitación al instante. Izuku estaba a su lado, pero parecía aliviado y cauteloso a la vez. Parecía estar preparándose para algo. Ochako ya estaba demasiado cansada para preocuparse por la posibilidad de un desastre, pero decidió cerrar los ojos y descansar un poco. En ese instante, antes de que Izuku o ella pudieran reaccionar, una gran oleada de energía envolvió toda la habitación. El edificio empezó a temblar mientras Izuku intentaba usar el látigo negro para envolver a su esposa e hijo. Justo cuando estaba a punto de extender la mano y alejarlos de los médicos que se estaban desmayando rápidamente, se encontró en medio de la calle, todos los médicos, así como su esposa, estaban tirados en el suelo. ¿Qué pasó?, gritó Izuku presa del pánico. A lo lejos, el hospital era un completo desastre. Parecía que ni siquiera debía seguir en pie. De hecho, la única razón por la que seguía en pie era porque se mantenía unido por glaciares y pilares de hielo. Beru había sentido la oleada de energía llegar tan tarde como todos los demás, reaccionó tal como lo había hecho Izuku, pero fue mucho más rápido. En menos de un segundo, alejó a todos de la escena, incluyendo a Izuku y a Ochako. Beru llegó a la habitación preparado para ver morir al pequeño recién nacido, pues no creía que un cuerpo tan débil pudiera contener un don tan poderoso. Beru podía sentir la gravedad tirando todo hacia el suelo, todo el hospital se iba a convertir en un cráter si no hacía nada al respecto. El insectoide no tenía otra opción. Solo podía hacer una cosa en esta situación. Era una apuesta arriesgada, pero era mejor que no hacer nada y dar por terminado el día.
se acercó al recién nacido mientras sus pasos dejaban huellas profundas en el suelo. Cualquier persona normal habría quedado aplastada al instante por la presión, pero Beru ni siquiera lo notó. Pero cuanto más se acercaba, más presión sentía. El dolor no le importó en absoluto, aun cuando su exoesqueleto se estaba agrietando y el suelo debajo de él estaba cediendo. Pero Beru no entró en pánico en absoluto, al menos no dejó que su pánico se notara. En lugar de eso, levantó la palma de su mano derecha y la colocó sobre la parte superior de la cabeza del bebé. Usando todo para uno para todos, junto con algunas peculiaridades de mejora, logró sacar la poderosa peculiaridad del cuerpo del niño. Todo el equipo de la habitación quedó destrozado, y Beru se quedó con un niño herido en las palmas de las manos. La oleada de energía habría hecho que el niño estallara como una sandía, pero Beru extrajo el don en el mismo instante en que se produjo la oleada. Aún así, dejó su marca en el cuerpo del recién nacido. Sus extremidades estaban aplastadas, su pecho parecía hundido y su cabeza sangraba profusamente. Beru usó sus dones de curación a la vez, usando su propia resistencia para curar al bebé de cualquier herida. El recién nacido sanó al instante. Aún quedaban algunas marcas, pero desaparecerían con el tiempo. Había solo un problema, el bebé no estaba despierto ni respondía a Beru. ¿Sobrevivirá la mente de este niño después de esto? All for One no era el tipo de habilidad que pudiera usarse de forma segura en niños, y mucho menos en recién nacidos. Beru se trasladó al exterior, donde todos aún se estaban recuperando y tratando de procesar lo que acababa de suceder. Izuku levantó la vista y vio al insectoide alto que sostenía a su hijo. Las grandes palmas de Beru hacían que la escena pareciera un poco extraña, pues una sola palma de Beru era más grande que el cuerpo del niño. Lo que más le preocupaba era toda la sangre, tanto la que salía del exoesqueleto agrietado de Beru como la que cubría la toalla que cubría a su hijo recién nacido. ¿Qué pasó? Ochako también se levantó temblorosa. Como heroína profesional, tenía la resistencia suficiente para mantenerse en pie, incluso después de haber dado a luz. Izuku le había dado su abrigo, ya que antes ella solo llevaba una bata de hospital. Exactamente lo que esperabas. Parece que tus peculiaridades forman una combinación bastante explosiva. Ochako arrebató a su hijo de la mano de Beru, su mirada preocupada empeoró cuando notó las pequeñas cicatrices en su cuerpo. Mis habilidades curativas se encargaron de todas las heridas, pero aún así necesitará un chequeo. Beru habló mientras giraba la cabeza y también miraba a Izuku. Tuve que usar All for One para quitarle su don, aunque el héroe de cabello verde era un poco lento a veces. Inmediatamente se dio cuenta a qué se refería Beru. ¿Estará bien? Izuku apretó los puños con frustración. Si se recupera, puede que tarde un poco. No esperes que despierte demasiado pronto. Las palabras de Beru hicieron llorar a Ochako. Como cualquier madre al recibir semejante noticia sobre su hijo. Sin embargo, ella no culpó a Beru, ni a Izuku. Ambos eran lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que Beru era la única razón por la que estaban vivos. Ver el estado de su cuerpo lo decía todo sobre la fuerza del don de su recién nacido. No todo era capaz de dañar a Beru hasta tal punto. Aunque se estaba curando a un ritmo visible, sabían que probablemente habrían muerto en esa habitación. Gracias. Izuku hizo una reverencia a Beru mientras las lágrimas también comenzaban a escapar de sus ojos. No lo menciones, agradéceme cuando tu hijo se recupere. Beru agitó un poco la mano, se dio la vuelta con un suspiro mientras miraba el hospital derrumbado, así como la calle agrietada que lo rodeaba. Esto hizo que Beru se sintiera un poco escéptico. Esperaba mucho más daño de una peculiaridad capaz de herirme. Justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, una extraña sombra envolvió toda la ciudad. Beru suspiró levemente. Yo y mi Bokasa. Mirando hacia arriba, un gran meteorito descendía rápidamente hacia la ciudad. Bueno, me condenarán. Esta vida es de alguna manera mucho más agitada que la última, pensó Beru para sí mismo mientras miraba el gran meteorito que estaba envolviendo la totalidad de Musutafu con su sombra. Dios mío. Innumerables personas también pudieron notar la gran bola de roca y muerte que se acercaba rápidamente a su planeta. Aún no había atravesado la órbita, pero era obvio que un objeto de ese tamaño cayendo del espacio provocaría un escenario de extinción. Sin mencionar que no había solo un meteorito, Beru podía detectar fácilmente unas cuantas docenas con su visión mejorada, todos ellos dirigiéndose hacia Musutafu a velocidades vertiginosas. Izuku y Ochako también se pusieron completamente blancos cuando lo vieron. Ochako incluso tenía lágrimas en los ojos cuando se dio cuenta de que esto no solo era culpa suya y de su hijo, sino que probablemente también causaría sus muertes junto con las muertes de innumerables personas más.
Izuku tenía pensamientos muy similares en su mente, el pánico en sus ojos era fácilmente visible. La conmoción de ver un desastre tan grande ocurriendo justo frente a ellos fue enorme. También fue muy doloroso saber que ambos lo habían causado, en cierta medida, y que no podían hacer nada para detenerlo. La gente alrededor estaba mucho peor aún. Enfermeras, médicos y demás transeúntes miraban al cielo conmocionados mientras intentaban procesar lo que estaban viviendo. Todos los bebés que Beru había teletransportado fuera del hospital gritando y llorando ciertamente no los ayudó con sus nervios. ¿Qué demonios? ¿Qué pasa? Estamos acabados. Innumerables gritos y alaridos de pánico resonaron entre la multitud que crecía lentamente en medio de la calle. Los coches se detenían mientras los conductores miraban hacia arriba, la gente salía de sus casas y hacía prácticamente lo mismo. Esta misma escena se repitió en toda la ciudad y sus alrededores. La mayoría de los habitantes de la región pudieron ver fácilmente el meteorito, que crecía rápidamente. No hay escapatoria de eso, dijo con incredulidad y con un dejo de depresión una de las personas que acababa de bajar de su auto. Muchos comenzaron a entrar en pánico y a correr por todas partes, tratando desesperadamente de escapar de su inminente perdición. Muchos cayeron de rodillas desesperados, mirando al cielo sin energía alguna, aceptando su destino mientras murmuraban sus arrepentimientos y despedidas. También hubo quienes comenzaron a llorar y a lamentarse al darse cuenta de que no tenían ninguna posibilidad de escapar, por lo que comenzaron a gritar y a llorar pidiendo un salvador. El mundo estaba tan acostumbrado a tener siempre un héroe cerca, que ahora cuando se enfrentaban a una situación tan desesperada, obviamente esperaban que alguien hiciera algo. Izuku normalmente habría estado en el segundo grupo, era lo suficientemente inteligente para saber que escapar del alcance de un meteorito de ese tamaño era simplemente imposible. Después de todo, iba a arruinar por completo su parte del mundo. Se levantó lentamente, tembloroso, mientras intentaba idear una estrategia. Pero por mucho que lo intentara, no se le ocurría nada, pues la bola de la muerte ya empezaba a deformar la atmósfera con su entrada. Mocosos, esta combinación de peculiaridades suyas es ciertamente peligrosa como el infierno. Beru levantó la vista con un poco de risa en su tono. De todos los que estaban en la escena o incluso los que la presenciaron desde la distancia, él era el único que no estaba realmente asustado o en pánico. Sin embargo, no todos supieron de inmediato que un meteorito se dirigía hacia la Tierra. Don estaba en ese momento en algún lugar de África convenciendo a los capos de la droga y a los políticos corruptos de que no asociarse con él era perjudicial para su salud. Y Yori estaba encerrado en su estudio, tratando de encontrar formas de hacer que la cura durara más tiempo sin debilitar aún más las peculiaridades. Izuku y Ochako abrieron mucho los ojos al recordar que Beru todavía estaba allí con ellos. Con un brillo en sus ojos, Izuku miró la espalda de Beru mientras caminaba un poco hacia adelante y miró hacia arriba con una sonrisa animal, sus colmillos mostrándose de manera emocionada. No hay necesidad de tenerle tanto miedo a unas cuantas rocas. Terminaré aquí en un santiamén. La mirada de Izuku se volvió seria mientras se acercaba a Beru. Espera. Esto es demasiado incluso para ti. Es mejor que uses tu fuerza para salvar a los humanos. ¿Salvarlos cómo exactamente? Beru interrumpió a Izuku en ese momento, girando ligeramente la cabeza hacia un lado y dándole una mirada al joven héroe de cabello verde. ¿Debería teletransportar a todos de este lado del globo al otro? ¿Puedes cuantificar cuánto daño le hará esa gran roca a la Tierra? ¿Tienes alguna forma de saber que esta colisión no destruirá por completo un continente? ¿Qué pasa con los tsunamis y los desastres naturales que esto causaría en última instancia? ¿Cómo exactamente manejaría todo eso? Izuku ya parecía avergonzado por la segunda pregunta, cuando llegaron la cuarta y la quinta, ya estaba mirando al suelo avergonzado. No te veas tan golpeado, no es que sea tu culpa tener un hijo, no es algo por lo que te puedan culpar. Izuku se animó ante esto, tembló un poco mientras apretaba el puño. Las palabras de Beru podrían haberle ayudado a aliviar su culpa, pero eso no significaba que se sintiera mucho mejor. Después de todo, seguían en la misma situación. Ochako simplemente sostenía a su bebé en sus brazos, mirando a Beru con una mirada suplicante. Por favor, sálvanos, murmuró un poco, mientras Izuku se acercaba a su lado para ayudarla a ponerse de pie correctamente. Obviamente, soy el héroe número 1. Nadie morirá bajo mi supervisión, a menos que yo sea quien mate. Izuku sudó un poco cuando escuchó esas palabras, no muy propias de un héroe. Pero claro, este era el tipo de persona que todos conocían. Beru. Un héroe rufián que, a pesar de sus acciones a veces heroicas, solo hacía lo que quería, cuando quería. Mira y aprende, mocoso.
No es que haya mucho que aprender aquí, ya que un meteorito no debería ser algo común. Beru dobló las rodillas y extendió las alas. El viento empujó a todos hacia atrás un poco. Logró despertar a todos los que estaban cerca de su trance. Muchos parecieron recuperar la esperanza con solo ver la forma de Beru. Su espalda, que se expandía lentamente, era lo único que la gente podía ver, mientras Beru crecía cada vez más. Con un sonido estruendoso, saltó hacia arriba, dejando la calle debajo de él en un completo desastre mientras todos los autos y civiles fueron arrastrados en un instante. Afortunadamente, Izuku no dormía durante todo el ataque. Al instante usó su látigo negro y su velocidad para rescatar a todos los civiles cercanos. Ochako simplemente aterrizó a un lado y cuidó de su hijo mientras miraba al cielo con esperanza. Nadie culpó a Beru por ser imprudente, se dieron cuenta de que su situación no le permitía contenerse en absoluto. Izuku pudo racionalizar de alguna manera por qué Beru no se teletransportó debajo del meteorito también. Está ganando impulso. Beru estaba usando innumerables peculiaridades para impulsarse hacia arriba, desde el motor hasta el fuego infernal e incluso el cañón de aire. La velocidad que alcanzó cortó el aire, superando ampliamente cualquier hazaña que hubiera mostrado anteriormente en su carrera de héroe. Las pocas nubes que aún quedaban alrededor desaparecieron en un instante cuando Beru las pasó a velocidades supersónicas. En apenas un segundo, Beru ya estaba casi justo debajo del meteorito, que ya ardía de furia. Era tan pequeño, una mota de polvo frente a un desastre espacial del tamaño de una metrópolis. Con un gruñido, bajo la gran presión que ejercía el viento, amartilló el puño y se preparó para un fuerte impacto. Beru avanzó usando toda su fuerza, todas sus peculiaridades de mejora, todas sus peculiaridades relacionadas con la fuerza, todas ellas activadas al máximo mientras expandía su puño al tamaño de un rascacielos. Un puñetazo que habría aplastado a cualquier humano debajo era apenas perceptible comparado con el tamaño del meteorito, pero el tamaño no le importaba en absoluto a Beru. Todo su poder sintonizado en un punto, formando una lanza perfecta capaz de destruir cualquier obstáculo, esta era la razón por la que Beru podía considerarse el más fuerte, esta era la razón por la que era llamado el más fuerte. Su puñetazo impactó la roca fundida al instante, liberando un sonido tan fuerte que cualquier persona en Japón lo oyó. La onda expansiva también se sintió. La presión del meteorito que descendía se topó con la fuerza inquebrantable del insectoide. Parecían anularse, pero era como si un tornado arrasara a la ciudad bajo sus pies. Beru levantó la vista con asombro y se tomó un momento para soltar un suspiro. Esto podría no acabar tan bien. Al instante su puño comenzó a crujir con fuerza, pero eso no fue nada comparado con el daño que recibió el meteorito. Un gigantesco agujero justo en el medio, la fuerza del golpe de Beru no solo mató el impulso que la roca espacial había construido en su descenso, sino que también abrió un agujero en su interior. Beru soltó otro gruñido mientras su brazo roto recuperaba su tamaño normal y se reducía a su tamaño original. Litros de sangre brotaban de su boca abierta mientras su exoesqueleto quemado liberaba vapor. En realidad, el meteorito no se rompió del todo, aunque tenía un agujero de varios kilómetros de ancho que lo atravesaba por completo. Con un solo ataque, Beru ya había logrado reducir por completo la velocidad del meteorito. Ahora, de hecho, rebotaba ligeramente hacia arriba. El brazo de Beru ya había comenzado a sanar, pero el insectoide no sabía muy bien cómo proceder a partir de ahí. Después de todo, solo se había ocupado de un meteorito y venían más. A través del agujero que había creado, podía verlos con claridad. 3 más se dirigían hacia su ubicación exacta. Esto en realidad no es tan divertido como esperaba que fuera. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.